Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña el doctor Luis Lamas Puccio, especialista en delito de lavado de activos, abogado, por supuesto, y estamos muy contentos de tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días para algunos, no buenos para la mayoría, hay que decirlo, porque lamentablemente hay que decirlo que ya se sabe, ¿no? Los principales líderes políticos de nuestro país están envueltos en uno de los escándalos de corrupción más grandes de nuestra historia, doctor, y yo le consulto cómo afecta en principio todo esto, ¿no?, a esta lucha que tenemos por fortalecer nuestra democracia desde hace tanto tiempo. Sí, es un hecho lamentable, aunque previsible, porque tampoco claro, es una no es novedad. Ya hace unos meses atrás, años atrás, que se viene hablando sobre lo mismo. Lo que pasa es que ahora, a raíz pues, de lo que está manifestando Jorge Barata, así es, ¿no?, que es un tema ya que orienta más a la opinión pública respecto a una manifestación que es parte de un proceso de colaboración que implica declaraciones, aseveraciones, indicaciones por parte de una persona que tengo dudas si realmente mentiría o no mentiría, porque su estatus es bastante inestable. O sea, uno que pretende acogerse a la colaboración es bastante riesgoso que mienta, porque si se demuestra que ha mentido, no se coge la colaboración. Por supuesto, y es lo que se están preguntando muchos especialistas, ¿no? Y bueno, televidentes también seguramente tienen la duda. ¿Cuál es la figura del señor Barata en este proceso de investigación? Bueno, el señor Barata es un sujeto que está siendo investigado, parte de una organización delictiva criminal, como es el caso de Odebrecht, y lo que él pretende es obtener el estatus de colaborador eficaz acá en el Perú, para poder obtener algún tipo de beneficios, como que parecería que ya los ha logrado en el sentido de la negociación, ¿no? Pero lo que te manifestaba hace unos instantes es que es obvio que quien aparece como sindicado, lo primero que va a hacer es negar, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero por otro lado, Barata, como es un sujeto que pretende ser colaborador, lo veo bien riesgoso que mienta, porque si miente, no le van a dar el estatus de colaborador eficaz. Pero aparte de eso, también hay un entorno fáctico que en alguna medida le da lógica a lo que dice Jorge Barata. Porque no es que Jorge Barata de la noche a mañana agarre el nombre de una persona y lo mencione como parte de su pretensión de ser colaborador eficaz. Hay varios niveles de personas y cada una de estas personas tiene su propio entorno en el ámbito del análisis, ¿no? Pero esto es solamente el comienzo de una investigación en la que tendrán todo el derecho a aquellas personas que son mencionadas de demostrar que esto no es así. Eso es lo que queremos entender ahora, ¿no? Cómo se conjugan las declaraciones, los testimonios con los hechos, porque tiene que entrar un tema de probanza ahora. Pero sin duda hay recursos importantes para la Fiscalía. Claro, la exigencia de la Fiscalía es demostrar los hechos, ¿no? O sea, si a mí me investiga la Fiscalía, yo no tengo por qué demostrar que soy inocente. Claro, ellos tienen que demostrar que soy culpable. Demostrar que soy el culpable. Entonces, el fiscal tiene una serie de mecanismos de carácter jurídico, procesal, incluso en el ámbito de la cooperación judicial, para poder agotar todo lo que viene manifestando Jorge Barata y llegar a la convicción de que efectivamente lo que él ha señalado es cierto. Pero además, como también te acabo de manifestar, no son, digamos, aseveraciones aisladas, sino que están inmersas dentro del entorno de una conjugación de circunstancias y de hechos que, sobre la base del indicio, va a permitir al fiscal fortalecer sus elementos de convicción para poder tomar decisiones al respecto. Porque este es un tema que viene siendo persistentemente manejado en la historia del Perú en los últimos años. Así es. Y como te lo he manifestado ya en otras oportunidades, mientras los partidos políticos no sean sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, esto se seguirá suscitando en los próximos años. Y no solo la Unidad de Inteligencia Financiera, desde el Jurado Nacional de Elecciones, los demás entes electorales y especialistas, hay que recordar, se está promoviendo desde hace mucho tiempo reformas en la normativa electoral que justamente brinden ciertas garantías a través de candados de que no ingrese pues dinero de la corrupción en las organizaciones políticas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando están en campaña y ya no se puede
pueden hacer reportes mensuales, sino que los reportes van a venir al final de una campaña. ¿Y qué información tendrían esos reportes? ¿Y cuánto tiempo tiene, por ejemplo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales para analizar, ¿no?, al detalle esa información brindada? Es que todas las iniciativas legislativas en el ámbito de la reforma tocan este tema con pinzas, porque nadie quiere involucrarse en el sentido de que efectivamente pues, el financiamiento es lo que posibilita que una persona que tiene aspiraciones políticas logre concretar su aspiración. Entonces, todos estos intentos de reforma siempre tratan, en la medida de lo posible, de alejar cualquier posibilidad para concretar acciones en cuanto a la relación de la existencia de vínculos financieros entre el partido político, entre el financiamiento de la campaña política, entre la tesorería y la secretaría del partido político y sobre todo la creación de la unidad de inteligencia financiera. ¿No? Como se han ampliado la lista de sujetos obligados, incluso ahora los abogados también somos factibles de responsabilidades penales, la gran pregunta es ¿por qué el Parlamento hasta la fecha no ha legislado sobre el particular? Es decir, ¿por qué no ha incorporado a los partidos políticos como sujetos obligados a informar? Yo creo que eso es fundamental frente a cualquier reforma, ¿no? Y no solo hay que hacerse la pregunta, esperamos una respuesta activa sobre lo que está pasando, porque más allá de la gravedad de todo lo que se ha dicho, lo que ha dicho el señor Barata, acá se revela una crisis bastante seria en nuestra clase política y que se vincula directamente al dinero. Entonces, ese es el punto que se tiene que atacar. Claro, hay un problema de cleptocracia, de partidocracia, de clientelismo, que hace que efectivamente la labor política se convierta en un negocio a través de la manipulación, de la legislación, del poder, de los medios de comunicación, y todas estas personas que hacen política, o en una gran mayoría de los casos, no en todos, hacen política para poder protegerse frente a situaciones pasadas o para poder hacer, digamos, un futuro financiero económico. Entonces, hay un tema que mientras no sea resuelto, se vendrá repitiendo cada cierto tiempo, porque el marco electoral, el marco legislativo, la legislación que reprime las actividades de lavado de activos, están estructuradas de tal forma que hace materialmente imposible hasta el momento poder desarrollar una acción fiscalizadora del Estado en cuanto a los fondos, ¿no? ¿Qué ajustes serían necesarios partiendo, por supuesto, de la iniciativa, del compromiso, ¿no?, que tendrían que tener nuestros legisladores para efectivamente luchar contra la corrupción y con delitos, contra delitos como el lavado de activos? Bueno, lo primero es que hay que incorporar a los partidos dentro de la lista de los sujetos obligados por responsabilidad penal. El segundo tema es hacer una separación sustancial entre lo que significa la labor parlamentaria y la labor judicial. Porque no puede ser que personas que tienen cargos políticos utilicen la labor política a través de sus representantes para distraer a la opinión pública y para protegerse ellos. El caso más evidente son las comisiones investigadoras. De otro lado, me parece que la reelección parlamentaria también juega un papel protagónico. ¿Por qué? Porque los que están siendo investigados por lavado de activos saben que tienen parlamentarios que los van a defender en la acción parlamentaria y sobre todo en el tema de las comisiones investigadoras. Porque estas comisiones investigadoras se convierten en un mecanismo de distracción. Quien debe investigar es el Ministerio Público, quien debe sentenciar es el Poder Judicial. Entonces se genera todo un derrotero inapropiado a través de las comisiones investigadoras, ¿no? Porque se utilizan con fines políticos para investigar al adversario político, pero a su vez para proteger a tu propio líder político que está siendo motivo de una investigación. Entonces estamos en un círculo vicioso. Claro que sí, no se piensa mucho en el impacto y finalmente en el resultado, ¿no? Así es, claro, ¿no? Ahora, es importante también mencionar a propósito de lo que usted acaba de decir, lo veíamos en una nota anterior, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que sí, que va a recibir a la comisión el 16 de marzo, ¿no? Hay una fecha y también nos preguntamos qué pasa con esa información, ¿no? O qué va a pasar con esa información, con el tratamiento, digamos, de aquello que pueda decirse en esa reunión. Yo creo que la información va a ser manejada o manipulada políticamente. Dependiendo de la coyuntura, de las circunstancias, de las aspiraciones políticas que tienen los propios partidos para el próximo periodo electoral. Y estas comisiones dosifican la información a través de los medios de comunicación
dependiendo de los intereses que estén en juego. Evidentemente que esta convocatoria que se le hace al presidente va a ser utilizada con la finalidad de poder opacar otras indicaciones contra otros líderes políticos y de esa manera manipular a la opinión pública para orientarla hacia determinados intereses como parte de un gran proyecto político que busca las elecciones o ganar las elecciones en el próximo periodo, ¿no? Qué bueno que lo mencione, porque uno de nuestros objetivos, por supuesto, es educar al ciudadano, ¿no? Y no hay otra forma de educarlo si no es con información. Claro. Información certera. Entonces, en este momento, ¿dónde tendrían que estar los ojos del peruano frente a tanto hecho y testimonio de diferentes líderes políticos implicados en casos de corrupción y de presuntos delitos de lavado de activos? El problema no es tanto la educación. El problema es la manipulación de la elección electoral con la finalidad de poder permitir que determinados candidatos se perpetúen en la labor electoral. Por supuesto que la educación es fundamental, pero mientras no exista un marco electoral apropiado que permita evidentemente ejercer la democracia electoral, porque claro, todo el mundo piensa, dice, yo voy a la ánfora, tengo mi voto. Y eso es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente. La manera más sutil es entender cómo está armada toda esa estructura, todo ese andamiaje legal que permite que efectivamente unos puedan ganar y otros no puedan ganar. Muy bien, y deseamos, por supuesto, ya a partir de marzo, ya estamos en marzo, que se genere un mejor blindaje justamente dentro de las organizaciones políticas o para las organizaciones políticas y el dinero que viene lamentablemente de fuentes de corrupción. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado especialista en el lavado de activos, y con esto cerramos el bloque de entrevista.